que vamos a iniciar el estudio de el concepto de sistema. Platiqué con ustedes que si bien la teoría del sistema político está englobado en esto que se conoce como teoría de los sistemas o pensamiento de la posmodernidad, la idea de sistema no es nueva. Se han tenido sistemas o definiciones de sistema desde hace mucho tiempo. Como un punto primordial de esta teoría, tenemos que partir desde la concepción de el sistema en su enfoque lógico-deductivo o lógico-formal. Muy bien. Para ello tenemos que partir un poquito de la historia del pensamiento. Es decir, ustedes saben válidamente que existen dos tipos de conocimiento. Uno, que es el conocimiento, vamos a llamarlo coloquial o común. Algunos autores le dicen conocimiento vulgar. Conocimiento empírico también es empleado. Este conocimiento es el que se adquiere y se tiene con base a nuestros sentidos. En el plano del conocimiento empírico, es común que exista la discusión. ¿Por qué ocurre así? Porque es muy común que se dé el caso de que nuestros sentidos nos engañan. O mejor dicho, como el conocimiento empírico parte desde la percepción individual, entramos al mundo de la susceptibilidad o de lo subjetivo. Y así, lo que para la compañera Esmeralda puede ser pensemos lo siguiente, si yo le dijera, hoy está haciendo mucho calor, va a variar desde cómo cada uno de nosotros interprete esa frase, ¿no? Mucho calor. Y así tenemos que aquí en la Ciudad de México, mucho calor son 30 grados centígrados, ¿no? Pero en otros estados de nuestra república, pues 30 grados creo que es templadito. Hay 40 grados, 42 grados. ¿Concuerdan conmigo? Entonces, si yo le digo a una persona de Yucatán, oye, es que hoy el calor está insoportable o hoy hace mucho calor, él me dirá, pues no hace tanto. Y viceversa. En Yucatán me imagino que 20 grados centígrados es frío. Y aquí en la Ciudad de México, en la capital, 20 grados centígrados, pues es templado. ¿Se dan cuenta cómo ahí entramos al plano de lo subjetivo? ¿Y qué fue lo que pasó? Que los filósofos, los pensadores, se dieron cuenta que no podían quedarse en el mundo de lo empírico y que era necesario desarrollar elementos lógicos, filosóficos, que permitieran analizar la realidad en un plano distinto, en un plano objetivo, en donde ya no sería, o mejor dicho, no debiese ser
motivo de discusión parámetros que se pueden cuantificar objetivamente. Ejemplo, si yo digo, hoy estamos a 27 grados centígrados, pues bastará ver un termómetro para darnos cuenta si esto es cierto o no. Y será más difícil que tengamos una discusión. ¿Están de acuerdo? Entonces, en este mundo del conocimiento científico, han dicho los autores que es un mundo de consensos. Es un mundo objetivo. Se pretende superar el engaño inicial que nos puedan dar nuestros sentidos y tener herramientas que nos permitan medir nuestra realidad. Entonces aquí tenemos esta primera gran división. El mundo del pensamiento empírico y el mundo del pensamiento científico. Muy bien. Y por ejemplo, compañero Abimael, ¿me puedes dar alguna referencia de pensamiento empírico? Las matemáticas. ¿Las matemáticas te parecen pensamiento empírico? No, estoy pensando en las ciencias. Em, De un conocimiento empírico que tú hayas adquirido. pues puede ser ahorita aquí en la escuela, ¿no? En la facultad, alguna clase, ahorita la clase de sistema político. Pero ¿por qué sería conocimiento empírico? Pues porque lo fui adquiriendo, pues ahora sí que por pasos a lo largo del tiempo. Ok, ok. A ver, Esmeralda. Pues se me ocurre como un conocimiento empírico que es como, por ejemplo, que el fuego quema. O sea, si tú te acercas a la lumbre o algo que está caliente, te va a quemar y por ende nunca más te vas a volver a acercar o vas a tocar así con las manos algo que está caliente. Ok, a mí me parece un claro ejemplo de pensamiento empírico, ¿no? Pues si yo acerco la mano al fuego, me voy a quemar. Dime, Luis. Bueno, otro conocimiento empírico se me viene a la mente, por ejemplo, mis clases de prepa de química que nos hacían ver las texturas de ciertas sustancias, el olor, cómo cambiaban de color. Entonces siento que eso es, bueno, creería yo que es parte de un conocimiento empírico. Ok, en un primer momento es parte de un pensamiento empírico dentro de una observación científica, ¿no? Porque me imagino que de ahí ese experimento derivó en algo más. Pero sí, básicamente tendríamos ahí un ejemplo. Dime, Ismael. También podría ser, no sé, la sociología, A ver. porque pues el conocimiento empírico se basa en la observación de los hechos, bueno, de lo que pasa. Entonces, la sociología estudia las relaciones de la sociedad. Entonces, pues solo observando la sociología obtiene el conocimiento. Por eso creo que es empírico. Ok, pero el conocimiento tanto empírico como científico, uno de sus pasos es la observación en ambos. Creo yo que el conocimiento que nos da la sociología es un conocimiento científico de ciencias sociales. Pues yo creo que más que nada la sociología observa las relaciones, pero no hay como, o sea, puede ser metodológico su estudio, pero ya de ahí que sea científico, yo creo que le falta mucho. Ya, bueno, ya ahí tendríamos que definir primeramente qué es ciencia, ¿no? Pero si nosotros estamos en el área 3 de ciencias sociales, porque para ti, Ismael, ¿el derecho es ciencia?
Para mí el derecho no es ciencia. Cuando se estudia pues un sistema jurídico, Ujú. entonces sí se podría utilizar un método científico para estudiarse, pero de ahí a que el derecho sea ciencia, no lo creo. Ok, bueno, ahí fíjense que viene este gran problema, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento empírico o el conocimiento empírico y el conocimiento científico? Y efectivamente, como dice Ismael, hay muchas voces que dicen que lo que se hace en el área 3 no es ciencia, que somos otra cosa. Otros autores han señalado que, bueno, sí existe las ciencias sociales y crean un conocimiento de corte científico. Pero bueno, independientemente de ello, yo les preguntaría, en su diario acontecer, ¿qué conocimiento han adquirido de manera empírica por sus sentidos? Podría, Dime. podría, podría ser por ejemplo, andar en el transporte público, o sea, eso lo aprendes a través de la experiencia, ¿no? Porque pues no sabes al principio y eso lo vas aprendiendo a través del tiempo, ¿no? Exactamente, Bricia. Eso a mí me parece, pues, algo que adquirimos de manera empírica, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes eh, a las 7 de la mañana, la estación del metro San Lázaro, ¿cómo estará? ¿Habrá mucha gente o poca gente? No, sí está llena, ¿Y cómo lo sabemos? pues porque hemos, bueno, al menos nos hemos subido a las 7 de la mañana en esa línea, ¿no? Y normalmente está muy llena, ¿no? Muy, muy llena. Lo mismo podríamos decir, no sé, estación Indios Verdes o otra estación. Pero eso lo sabremos nada más desde el punto de vista empírico. Pero puede ocurrir que haya personas que se suban a esa misma estación a las 9 o 10 de la mañana y nos digan que no está tan lleno. Va a depender mucho de esta experiencia previa. Pero sí, me parece válido esta circunstancia. Dime, Jorge. Por decir, al cruzar la calle, se supone que nada más tendrías que voltear de un lado, ¿no? Porque el semáforo, pues, no sé, puede ir del lado de enfrente de los carros, pero por inercia ya volteas a los dos, por si alguien se lo pasa o algo así, ¿no? Ok, bueno, un conocimiento empírico en nuestra ciudad, pues es voltear a ambos lados y incluso aunque esté el semáforo en rojo, cuidarnos de los carros, ¿no? Porque de todos modos se lo avientan, se pasan el semáforo. Bueno, pues todas estas cuestiones llevaron al desarrollo de movimientos filosóficos, movimientos para entender el pensamiento, como lo es, les decía yo, el tema de los grandes filósofos de la antigüedad. Y esto limitándome a nuestra historia, a nuestra cultura occidental. Grecia, Roma, se tuvieron grandes filósofos que empezaron a desarrollar esta idea del sistema. Propiamente Platón, Sócrates y Aristóteles. En estos periodos que le llaman clásico de la filosofía, aparece esta idea que vamos a ver a continuación, que es el sistema lógico deductivo. En un inicio, en los postulados clásicos, el elemento fundamental para estudiar el pensamiento lo fue el silogismo. Ustedes saben o tienen idea de qué es un silogismo, ¿no? Una premisa
bueno, se conforma de dos premisas. Puede ser premisa mayor, premisa menor y una conclusión. Durante mucho tiempo, muchos siglos, este fue el elemento fundamental de la lógica clásica. Pero después, y me refiero después a mucho tiempo, por ahí del siglo XIX, principios del XX, ya de nuestra época, los estudios sobre lógica deductiva se enfocaron a estudiar otro elemento. Este elemento fue las inferencias. Y entonces se desarrolló que existen 4 tipos de inferencias. Inferencia deductiva, inferencia aductiva, inferencia inductiva e inferencia analógica. Ya con base a estas 4 inferencias, se empieza a crear un sistema. Como ya habíamos adelantado en nuestra sesión anterior, siempre que escuchamos la palabra sistema, nos da la idea de que son varios elementos que conviven entre sí para cumplir una función. Entonces podemos definir inicialmente la idea de sistema, no estoy dando todavía un concepto, sino la idea de un sistema, podemos decir que es el conjunto de variables que interactúan entre sí para cumplir un objetivo común. ¿Queda claro? Y cuando digo un conjunto de variables, piensen ustedes este momento. Esta aula virtual en la que estamos en este momento, ¿consideran ustedes que puede ser un sistema? Pues es un sistema, ¿no? ¿Y cuáles serán las variables? Pues serían, no sé si estoy en lo correcto, profesor, serían los alumnos, ¿no? Los alumnos, ¿y quién más? Y el profesor. Exactamente. Tenemos aquí mínimo 2 variables, ¿no? En este caso, su servidor y ustedes. Y dense cuenta que nos vamos a denominar variables, no porque haya alguna diferencia de ninguna índole entre Luis conmigo, o entre Jorge conmigo, o entre Esmeralda y Daniel, ni nada por el estilo. Sino lo que vuelve variable es la función que desempeñamos en este sistema. ¿Cuál es mi función? Guiar en un conocimiento. La función de ustedes es adquirir un conocimiento funcional, ¿estamos? Y de ese modo, construir conocimientos juntos. Tenemos un objetivo común como sistema, como grupo social. Y esto va a ocurrir en grupos sociales, poníamos ejemplo la clase anterior, en sistemas biológicos y en muchos más. En el campo de la lógica, que estamos hablando, en la lógica formal, deductiva, nuestras variables van a ser inferencia deductiva, inductiva, aductiva e inferencia analógica. Muy bien. Voy a pasar a explicar cada una de estas inferencias para que ustedes entiendan cómo se relacionan en un sistema inferencial. Pero quiero que por favor anoten ustedes lo siguiente. Para que hagamos una actividad que les permita
identificar inferencias. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué les voy a suplicar? Que vean ustedes una película. ¿Sale? Yo les voy a mandar los elementos o un documento donde me tienen que contestar 3 preguntitas de esa película propiamente encaminadas a identificar las inferencias. Esto no lo van a hacer para el lunes, si bien nos va, será hasta el próximo viernes. Pero mientras ya vean la película. ¿Sale? Primero yo voy a explicar todas las inferencias y ya después pasamos a ver la obra cinematográfica. La película se llama El secreto de tus ojos. Es una película argentina. Y si alguien encuentra un vínculo, una dirección, que nos haga favor de compartirla para que sus demás compañeros la vean, pues será muy bien recibido. ¿Estamos? ¿El secreto de qué, perdón? El secreto de tus ojos. Ah, ok. Gracias. No, para servirle. Reitero, es una película argentina y en todos los semestres anteriores la han encontrado sin problema para verla en internet. Muy bien. Ya después les mando qué hay que hacer con ella, pero me interesa que lo tengan desde ese punto. ¿Qué pasa con nuestro sistema? Nuestro sistema va a tener variables. Ahorita o ahora he manejado 4 de ellas. Las inferencias. Exactamente, Alejandro, Alejandro nos pone en el chat que la película está basada en un libro y que fue ganadora a un Oscar por mejor película extranjera. Entonces, es justamente esa película la que me interesa que vean. ¿Vale? ¿Cuáles son otras variables de nuestro sistema? Y estas son muy importantes. Ah, Alejandro me dice que leyó primero el libro y le gustó más el libro. Bueno, generalmente ocurre así, ¿no? Pero si ya leíste el libro y demás, pues ya no vas a tener mucho problema. Nada más que me gustaría, Alejandro, si me haces el grandioso favor, y respetuosamente te lo pediría, que vuelvas a ver la película nada más para mi actividad. Es decir, porque vamos a trabajar desde un plano de objetividad, que ¿cuál sería? Pues una escena de una película. Y así yo les podré decir, en la escena donde pasa A, y ya todos nos ubicamos en ella. El libro, pues a veces cambia completamente toda la historia. Muchísimas gracias, Alejandro. Incluso esta misma película hicieron la versión americana. Sale Julia Roberts y no recuerdo qué más, pero la verdad no me gustó nada la versión americana. Por eso les recomiendo esta, la argentina. ¿Sale? Decía yo, ¿qué otros elementos van a tener las variables de nuestro sistema? Van a ser los 4 principios cardenales de la lógica. Es decir, estos principios nos van a permitir analizar si nuestras inferencias están bien o mal planteadas. ¿Cuáles son estos principios? Es el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de tercero excluido. Disculpe, profesor, ¿los puedo volver a repetir, por favor? Sí, principio de identidad. El segundo es el principio de no contradicción. El tercero es el principio de tercero excluido. Y el cuarto es el principio de razón suficiente.
Ahora voy a explicar cada uno de ellos. El principio. Bueno, los tres primeros principios, identidad, no contradicción y tercero excluido, se fraguaron y se establecieron, se empezaron a desarrollar desde la época clásica de la filosofía, es decir, desde los antiguos griegos. El cuarto, el de razón suficiente, se desarrolla ya a partir del siglo XVI, XVII, y es hasta con Immanuel Kant que alcanza el desarrollo que hasta nuestros días sigue, vamos a decir, vigente. Antes de Immanuel Kant, se hablaba de este principio como el de razón mínima suficiente. Kant nos dice, no es adecuado hablar de razón mínima suficiente. ¿Por qué? Porque el término suficiente indica totalidad. ¿Están de acuerdo? No puede ser mínimamente suficiente o máximamente suficiente. Cuando algo es suficiente, quiere decir que ha llegado al objetivo deseado. Pongo un ejemplo, ¿no? Cuando dicen, el estadio de fútbol estaba completamente lleno. Les pregunto, ¿puede estar lleno a la mitad? ¿No sobra el completamente? ¿O puede estar más lleno? O sea, que se exceda de estar lleno. ¿Demasiado lleno se puede? Bueno. No. ¿No? O también nos dicen, estamos transmitiendo completamente en vivo. Yo les digo, ¿se puede transmitir mitad en vivo y mitad grabado? Lo mismo ocurre con la razón suficiente. La razón que tú me das es la adecuada y lo que yo necesito para otorgarle valor a lo que me dices, o no lo es. No la podemos graduar. ¿Estamos? Entonces, bueno, Kant llega a esa conclusión. Empecemos con este primer principio, el principio de identidad. Este principio de identidad, ¿cómo se expresa? Nos dicen de este modo, una cosa es o no es. No puede ser y no ser al mismo tiempo. Este principio señala que cuando yo le asigno una definición a un objeto, tengo que utilizar siempre la misma para referirme a tal cosa. Porque de lo contrario, no existirá una identidad. Y así nos dicen varios filósofos. Dan ejemplos. Y nos dicen, el blanco es blanco. El negro es negro. Cuando aparece el color gris, el gris no es una mezcla de blanco y negro, no es algo mixto, sino el gris será un ente completamente nuevo y distinto. ¿Sí queda claro? Este principio a los abogados nos cuesta mucho trabajo, porque estamos acostumbrados a estas ideas de que cuando no sabemos dónde colocar alguna figura, alguna institución, algún sistema, decimos, es que es mixto, ¿sí o no? ¿Han escuchado? ¿En dónde lo has escuchado, Esmeralda? A ver, dame un ejemplo. Ya en el plano del derecho.
En el plano del derecho, algo, bueno, es que ahorita no se me ocurre un ejemplo concreto en el derecho, pero pues, o sea, como sí he escuchado de cosas mixtas, ¿no? Que tienen un poco de todo, pero ahorita como tal en el derecho no se me ocurre algo, No se profesor. le ocurre. ¿A alguno de ustedes le viene a la cabeza algún ejemplo? Pues no sé si sería como ejemplo, pero recuerdo que nuestro maestro de Derecho Familiar nos comentaba que el derecho familiar podría ser de la rama pública y un poco de la privada, entonces que podía ser mixto. Entonces, Y, y- no sé, y partiendo de este principio lógico, ¿cómo lo analizarías? ¿cómo? Perdón. Con el principio de identidad. Si yo te preguntara a ti, ¿el derecho familiar es público o es privado? Mm, ¿Qué me vas a decir? Mixto, maestro. mm, mm, Dime, Esmeralda. Pues ya con el ejemplo que puso mi compañero y con lo que estamos viendo del principio de identidad, yo diría que el derecho familiar es derecho privado porque parte de relaciones entre particulares. O sea, no podría ser derecho público y derecho privado, aunque también pues hay, bueno, ahorita ya pensándolo igual de otra manera, pues hay normas en derecho constitucional que también lo regulan y entonces el derecho constitucional es público. Entonces ahora, pues ya. Pero ¿por qué el derecho familiar sería privado? ¿A poco podemos renunciar a los estatutos de No, familia? sí, perdón, sí, no, entonces sería público, Ok, no privado. a ver, El derecho familiar es de orden público. mándeme. El derecho familiar es siempre de orden público. Todo lo relativo a la familia. Ok, aquí Alejandro nos dice, pues tendría que ser derecho público. Bricia, Bueno, partiendo del ejemplo de mi compañero, yo lo llevaría como mixto a un ejemplo más claro que hay juzgados mixtos. Entonces yo creo que ahí como que se aterrizaría más la idea de que está planteando. pero regresemos a ese juzgado que se le llama mixto. ¿Qué es lo que hace? Tiene una competencia concurrente, ¿no? Sí, pues según yo lleva asuntos tanto civiles como penales. Ujú. Bueno, ¿en dónde me está dando el ejemplo? ¿En algún estado de la República o? Me refiero, No, en general, o sea, me refiero en- a que ya casi yo no he visto juzgados mixtos que vean civil y penal. Pero ah, pensemos, a lo mejor amparo, ¿no? Los juzgados de distrito del Estado de México ven o conocen amparo civil, penal, mercantil, administrativo. ¿A eso se refiere? pues sí, más o menos. Ok. Bueno, y si aplicamos el principio de identidad, ¿qué podríamos decir de ese tipo de juzgado? ¿Es un juzgado mixto o es un juzgado que tiene competencia para conocer de amparo en esas materias? Pues que tiene competencia. Exacto. Lo que yo quiero es que ustedes vayan analizando que este primer principio nos va a servir para analizar la validez lógico-formal de nuestro pensamiento. Es un primer tamiz. Cuando se rompe el principio de identidad, inmediatamente nuestro cerebro prende luces de alarma, ¿no? Como que algo está pasando, esto ya no me cuadra. Si me estás diciendo que tal cosa tiene unas características, ¿por qué me dices que tiene unas nuevas? Entonces, este primer principio nos va a servir para categorizar los objetos.
¿Sale? Utilizando un método aristotélico tomista, hay que tener un género próximo y una diferencia específica. El principio de identidad nos permite analizar nuestros géneros próximos. ¿Sí quedó claro? No entendí lo último, disculpe. ¿Podría repetirlo? Sí, pero ¿en qué sentido? ¿No me escuchó? No, no lo escuché. Ya, decía que el principio de identidad nos sirve para categorizar los objetos de estudio. Con base al principio de identidad, voy a analizar los géneros próximos para poder extraer diferencias específicas. Esto, reitero, es utilizando un método aristotélico tomista. ¿Ahora sí me escuchó, Alejandro? Sí, profesor. Perfectísimo. Vuelvo con mi pregunta. ¿Les ha quedado claro este principio de identidad? Sí. Muy bien. Veamos el principio de no contradicción. Este se expresa señalando lo siguiente. No puedes asignarle características o cualidades a un objeto y posteriormente negarle las mismas o señalar características contrarias a las ya indicadas previamente. Y esto nos sirve para realizar un análisis de estas diferencias específicas. Piensen lo que ustedes me decían hace unos minutos. El derecho familiar será de orden público o de orden privado. Bueno, pues ahí habría que analizar, ¿no? Pero lo que no se puede es que en la definición me digas, es que tiene características de un estrato público y tiene otras características de un estrato privado. Decía Alejandro hace un rato, pues es que el derecho familiar pues debe de ser orden público. A mí me parece que es adecuado eso. El estrato de familia pues no queda a voluntad de las partes. Es decir, si yo decido contraer matrimonio, pues la institución del matrimonio es de orden público. Nadie me puede obligar a contraer matrimonio, pero si la voy a contraer, esa relación será de tal o cual modo, ya establecido, yo no lo puedo alterar. Lo mismo los alimentos, la familia, los menores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el principio de no contradicción es el que nos permite identificar que lo que nos estén diciendo tenga sentido. Piensen ustedes cuando ven una película, ¿no? A veces estamos viendo una película y el guión o la historia de la película se contradice con lo que ya nos había planteado. ¿Concuerdan? Sí. Y es en ese momento cuando nuestro cerebro dice, ay no, ahora sí, eso no tiene nada que ver o ahora sí se extralimitaron, ¿no? Yo apenas vi en la película de Rápidos y Furiosos 9 y bueno, trataba yo de entrar al universo que me planteaban, pero estaba llena de contradicción que no me permitía a mí analizar o disfrutar la película. ¿Por qué? Porque me pueden plantear un mundo completamente ficticio. Pero si hay congruencia o no contradicción en ese mundo, pues mi cerebro lo acepta. Pero cuando existe contradicción entre lo que se plantea con lo que después hacen, pues ya no me parece, el cerebro inmediatamente te dice, aquí algo no cuadra. ¿Sí me explicó?
¿Alguno de ustedes vio esta película, Rápidos y Furiosos 9? Usted sí la vio, Abimael. Y no sé si recuerda una escena donde, no recuerdo el nombre del personaje, pero va este Vin Diesel en un carro y la muchacha va cayendo, se va a estrellar con el piso y mete su carro para que caiga sobre el cofre, como que en una intención de amortiguar el impacto. Pero yo digo, ¿qué diferencia hay de golpear a un carro que viene a una velocidad a golpearse en tierra? Pues creo que no amortigua mucho, ¿sí? Como si el coche fuese de una espuma o... Entonces, esta circunstancia, pues, se convierte en una contradicción entre lo que me estás planteando. Y bueno, eso es solamente un ejemplo en una película, obviamente dominguera, que hay que analizarla, pues desconectando un poquito la credibilidad, ¿verdad? Pero eso nos pasa en muchas cosas. Cuando ustedes les están planteando cualquier argumento, pues su cerebro está poniendo atención y cuando llega una contradicción, inmediatamente su cerebro la detecta, ¿a poco no? Y se quedan pensando así de, a ver, un momento, pero si primero me dijo esto, o empezó diciendo esto, ¿por qué ahora lo está cambiando? Estas reglas del pensamiento, vamos, no son inventadas, lo único que se hizo fue establecerlas, pero nuestro cerebro, nuestro pensamiento, constantemente las está utilizando. Veamos el siguiente principio. El principio de tercero excluido. Este principio nos indica cuando existe una proposición que afirma dar las características de un objeto y posteriormente viene una nueva proposición que también afirma decir la verdad respecto de las características del mismo objeto, pero contradiciendo a la primera proposición, se está en presencia del principio tercero excluido. Es decir, uno de los dos está mintiendo. No pueden los dos decir la verdad respecto de un mismo objeto, cuando las características o las cualidades que afirman son contradictorias. Piensen ustedes lo siguiente. Denme un pequeño minuto, un segundo. Perdón, tuve que atender una llamada. Les decía, piensen ustedes, voy a dar un ejemplo en el plano del derecho. Si estamos en un proceso donde se está discutiendo la autenticidad o no de una firma, y pensemos que Esmeralda es perito, así como Luis es perito. ¿Estamos? Esmeralda dice que la firma es falsa. Y Luis dice que la firma es cierta, que no es falsa, sino que sí se puso de puño y letra de la persona que se dice que la suscribió. Les pregunto a ustedes, lógicamente, ¿los dos pueden decir la verdad? No, No. uno de ellos está equivocado o miente. Exactamente. Este principio, ¿qué nos va a decir? Que una de estas dos afirmaciones es falsa. Y por lo tanto, se debe de excluir. Por eso se llama principio de tercero excluido. Habrá que quitarlo para encontrar la que nos dé la verdad. ¿Quedó claro este principio? Ahora bien, falta el de razón suficiente. El principio de razón suficiente consiste
en que el argumento, la preposición o la proposición lógica planteada, debe de tener suficientes elementos que nos permitan validar su razonabilidad. Es decir, que lo que se está afirmando tiene algún tipo de sustento. Y así, si yo les diera el argumento, hoy va a llover, pues no les estoy dando una razón suficiente para que tengan por válida mi afirmación, ¿o sí? No. Tendré que dar algún tipo de elementos que permita justificar mi razonamiento. Les diré, va a llover porque vi en el reporte del clima que hoy a las 6 hay una probabilidad de un 60% de lluvia. Además, también dijeron que hay una tormenta tropical en el Pacífico. Además, estamos en temporada de lluvias. Ha estado lloviendo casi toda la semana. Y máxime que, bueno, si ustedes voltean al cielo, van a encontrar, pues ya, el cielo gris. Eso sería una razón suficiente, ¿no? Que aún así, bueno, ustedes pueden decir, pues con todo y eso, maestro, puede que no llueva. Pero ya permite analizar. ¿Estamos? Todo argumento, todo razonamiento nos tiene que dar pauta, nos tiene que dar elementos para poder plantear o analizar la razón del dicho. ¿Quedó claro? Perfectísimo. Bueno, se nos ha acabado la clase. La siguiente sesión analizaremos entonces las inferencias. Recuérdenme que empecemos desde ahí. Terminando, bueno, en un rato les envío ya la grabación de nuestra clase para que la tengan. Cualquier cosa la subo al grupo de WhatsApp. Pregunto, de las personas que están hoy en clase, ¿ya todos están en el chat de WhatsApp? ¿Ya lo compartieron aquí? ¿Falta alguien? Sí, yo, maestro, me acabo de inscribir el día de hoy. Yo también me acabo de inscribir ayer, entonces es mi primera sesión. Ok, por favor, compañeros, suban el enlace. Si me haces favor otra vez, Abimael, de copiarles el enlace aquí en el chat. Ya está, miren. Denle clic a ese enlace para que puedan ir directamente a el WhatsApp. Para el lunes vamos a platicar de la alegoría de la caverna que les envié al chat. A las personas que se están incorporando recién hoy, reenvío el documento terminando la clase para que también lo tengan. Eso hay que leerlo para participar la próxima sesión, la alegoría de la caverna. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No, profesor. Ninguna. Bueno, pues no me resta más que agradecerles a todos y a todas su atención y su participación en la clase el día de hoy. Ha sido una semana de inicio de semestre algo pesadita. Les agradezco que estén todavía por acá. Les deseo un fin de semana reparador y nos vemos el día lunes. Muchísimas gracias a todos y a todas. Hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.